Hola amigos. Sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una historia que conmovió a todo mundo hace 6 años. ¿Se acuerdan de la polémica entre Sergio Goyri y Yalitza Aparicio? Pues sí, finalmente la verdad completa ha salido a la luz. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, hagan clic en el botón rojo aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video nuestro. Es rapidísimo y nos ayuda muchísimo. Vamos a comenzar esta historia increíble. En las calles polvorientas de Puebla, México, un niño de ojos brillantes observaba con fascinación las pantallas de los cines locales. Era el 14 de noviembre de 1958, y ese día nacía Sergio Goyri Pérez, quien décadas después se convertiría en una de las figuras más controvertidas del espectáculo mexicano. La familia Goyri vivía con modestia en la histórica ciudad poblana. El pequeño Sergio mostraba desde muy temprano una curiosidad insaciable por el mundo que veía en las películas. Mientras otros niños jugaban fútbol en la calle, él se quedaba hipnotizado frente al televisor familiar, observando cada gesto y expresión de los actores de la época dorada del cine mexicano. Pedro Infante, Jorge Negrete y María Félix eran sus héroes. Sergio memorizaba sus diálogos y los repetía frente al espejo de su habitación, imitando sus voces y movimientos con una precisión que sorprendía a sus padres. Su madre, una mujer trabajadora y visionaria, notó ese talento natural que su hijo poseía para la actuación. La decisión de mudarse a la Ciudad del México no fue fácil para la familia. Dejar Puebla significaba abandonar la seguridad de lo conocido por la incertidumbre de una megalópolis. Sin embargo, los padres de Sergio comprendían que su hijo necesitaba un escenario más grande para desarrollar su potencial artístico. La capital mexicana de finales de los años 70 era un hervidero de oportunidades para quienes tenían el valor de buscarlas. Sergio, ya adolescente, caminaba por las avenidas del Distrito Federal con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que su destino estaba en algún lugar entre esos edificios imponentes y estudios de televisión. Su primera parada fue el Centro de Educación Artística de Televisa, conocido como CEA. Esta institución se había convertido en la cuna de las grandes estrellas de la televisión mexicana. Ahí se forjaban los galanes, las protagonistas y los villanos que conquistarían los corazones del público durante décadas. El proceso de selección era riguroso. Cientos de jóvenes aspirantes llegaban cada día con sueños similares, pero pocos tenían la combinación perfecta de talento, disciplina y carisma que los maestros buscaban. Sergio demostró desde las primeras clases que poseía algo especial. Sus compañeros de generación recuerdan a un joven serio, dedicado, que estudiaba cada técnica con meticulosidad. Los profesores notaron su capacidad para transformarse completamente según el personaje que interpretaba. Era como si llevara dentro de sí una colección infinita de personalidades esperando salir a la luz. Las clases de actuación, dicción, expresión corporal y manejo de cámara se convirtieron en su rutina diaria. Sergio absorbía cada enseñanza como una esponja, consciente de que estaba construyendo los cimientos de lo que esperaba fuera una carrera exitosa. Mientras perfeccionaba su técnica en las aulas del CEA, México experimentaba una transformación cultural importante. La televisión se consolidaba como el medio de comunicación más poderoso del país, y las telenovelas comenzaban a exportarse a otros países latinoamericanos, creando un mercado internacional que ofrecía oportunidades enormes. Sergio Goyri estaba preparándose sin saberlo para formar parte de esa nueva era dorada de la televisión mexicana, donde su nombre resonaría en millones de hogares, aunque años más tarde, esa misma fama lo llevaría a enfrentar. Los estudios de Televisa San Ángel bullían de actividad cuando Sergio Goyri pisó por primera vez un set profesional a finales de la década de 1970. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el guión de su primera aparición televisiva. Era apenas un papel secundario, unas pocas líneas en una telenovela, pero para él representaba el comienzo de todo. La industria del entretenimiento mexicano vivía momentos de expansión extraordinaria. Las telenovelas no solo conquistaban audiencias nacionales, sino que comenzaban a venderse a países de toda América Latina, creando un imperio mediático que generaba millones de pesos y catapultaba a sus estrellas al estrellato internacional. Sergio observaba con atención a los actores veteranos en el set. Cada gesto, cada entonación, cada movimiento frente a las cámaras era una lección valiosa.
Su papel consistía en apenas 3 escenas como empleado de una oficina, pero él lo interpretó con la misma dedicación que si fuera el protagonista principal. Los directores y productores comenzaron a notar su profesionalismo y versatilidad. Mientras otros actores novatos mostraban nerviosismo o actuaban de manera exagerada, Sergio mantenía una naturalidad que resultaba convincente ante las cámaras. Su presencia física imponente, combinada con una voz grave y expresiva, lo convertían en un candidato perfecto para diversos tipos de personajes. Sus siguientes trabajos llegaron con mayor facilidad. Papeles pequeños pero más relevantes en diferentes producciones le permitieron ir construyendo una reputación sólida dentro del medio. Los casting directors comenzaron a recordar su nombre cuando necesitaban a alguien confiable para roles específicos. El cinema mexicano también llamó a su puerta durante esos primeros años. Las películas de acción y dramas urbanos estaban viviendo un renacimiento, especialmente aquellas que retrataban la realidad social del país. Sergio encontró en el cine un espacio diferente donde explorar facetas más intensas de su actuación. Su físico atlético y mirada penetrante lo convirtieron naturalmente en candidato para interpretar personajes de galán. Los productores cinematográficos buscaban rostros nuevos que pudieran atraer al público joven, y Sergio cumplía perfectamente con ese perfil. Sus primeras películas fueron producciones de presupuesto modesto, pero le dieron la experiencia necesaria para desenvolverse ante las cámaras cinematográficas. La transición entre televisión y cine enriqueció enormemente su técnica actoral. En televisión aprendió a trabajar bajo presión, con horarios intensivos y múltiples escenas diarias. El cine le enseñó la precisión, la paciencia y la profundidad psicológica que requieren los personajes más complejos. Durante esta época formativa, Sergio desarrolló también su capacidad para interpretar villanos. Su rostro podía transmitir tanto ternura como amenaza, dependiendo de lo que el papel requiriera. Esta versatilidad se convertiría en una de sus principales herramientas profesionales. Los años 80 se acercaban con promesas de mayores oportunidades. La televisión mexicana estaba lista para su época dorada, y Sergio Goyri había construido las bases necesarias para formar parte de esa transformación. Sin embargo, nadie podía imaginar que décadas más tarde, su carrera se vería. Los años 80 llegaron como una avalancha de oportunidades para Sergio Goyri. La televisión mexicana atravesaba su época más gloriosa, y él estaba perfectamente posicionado para aprovechar esa ola dorada. Su rostro comenzó a aparecer regularmente en las pantallas de millones de hogares, no como el joven nervioso de sus primeros papeles, sino como un actor maduro y seguro de sus habilidades. Televisa había identificado en Sergio una cualidad especial, la capacidad de hacer detestables a sus personajes sin que el público perdiera el interés en la historia. Era un talento raro y valioso que pocos actores poseían. Mientras otros intentaban ser queridos por la audiencia, él se especializó en generar emociones intensas, aunque fueran de rechazo o indignación. Su primer gran éxito llegó con un papel secundario que robó la atención del protagonista. Los productores notaron inmediatamente el impacto que causaba en la audiencia. Las cartas de los televidentes llegaban por montones, algunas expresando odio hacia su personaje, otras elogiando su actuación. Era exactamente la reacción que una telenovela exitosa necesitaba. La década de 1990 consolidó definitivamente su estatus como uno de los antagonistas más efectivos de la televisión mexicana. Producciones como Mañana es para siempre, Soy tu dueña, Dos hogares y Corazón salvaje se convirtieron en fenómenos de audiencia donde su presencia era fundamental para el éxito de cada historia. En Corazón salvaje, su interpretación alcanzó niveles de intensidad que dejaron marca en la memoria colectiva del público mexicano. Su personaje no era simplemente malvado, era inteligente, seductor y peligrosamente convincente. Sergio logró crear un villano tridimensional que generaba tanto repulsión como fascinación. Los premios y reconocimientos comenzaron a acumularse en su carrera. La industria televisiva mexicana, conocida por su competitividad feroz, reconocía públicamente su talento para dar vida a personajes complejos. Sus compañeros de trabajo lo respetaban por su profesionalismo y dedicación, características que no siempre abundaban en el medio artístico. Su método de trabajo se había perfeccionado con los años. Sergio estudiaba psicológicamente cada personaje, construyendo historias de fondo que nunca aparecían en pantalla pero que enriquecían su interpretación. Conocía los miedos,
ambiciones y traumas de sus villanos mejor que muchos actores conocían a sus protagonistas. La fama trajo también responsabilidades inesperadas. Su rostro era reconocible en cualquier lugar de México y varios países latinoamericanos donde se transmitían las telenovelas. Los fanáticos lo abordaban en restaurantes, aeropuertos y centros comerciales, algunos para felicitarlo, otros para expresar el odio que sentían hacia sus personajes. Esta confusión entre actor y personaje se convirtió en parte de su vida cotidiana. Sergio aprendió a navegar esa realidad con humor y paciencia, entendiendo que era el precio natural de una carrera exitosa en un medio tan popular como las telenovelas. Su técnica actoral había evolucionado hasta convertirse en algo instintivo. Ya no necesitaba ensayar extensamente para encontrar el tono correcto de cada escena. Su experiencia le permitía ajustarse instantáneamente a las necesidades de cada director y cada historia. Los años 90 terminaron con Sergio Goyri firmemente establecido como una de las figuras más importantes de Televisa. Su nombre garantizaba audiencia, y los productores competían por incluirlo en sus proyectos. Sin embargo, su ambición artística lo llevaría pronto a explorar nuevos territorios que expandirían aún más. El rugido de las motocicletas y el polvo levantado por los caballos se convirtieron en el nuevo escenario laboral de Sergio Goyri durante los años que siguieron a su consolidación televisiva. El cine mexicano lo recibió con los brazos abiertos, reconociendo en él la presencia y versatilidad necesarias para dar vida a personajes más complejos y arriesgados que los que la televisión tradicionalmente permitía. Las producciones cinematográficas de acción encontraron en Sergio al actor perfecto para protagonizar historias donde la línea entre héroe y antihéroe se difuminaba constantemente. Su físico imponente y su capacidad para transmitir peligrosidad sin perder humanidad lo convirtieron en una elección natural para directores que buscaban autenticidad en sus narrativas urbanas. Los westerns modernos, género que experimentaba un resurgimiento en el cine mexicano, le ofrecieron oportunidades únicas para explorar facetas diferentes de su personalidad artística. En estas películas, Sergio interpretaba a hombres curtidos por la vida, con códigos morales propios que no siempre coincidían con las convenciones sociales establecidas. Su participación en decenas de filmes durante esta época le permitió trabajar con directores de diferentes generaciones y estilos. Cada proyecto representaba un aprendizaje nuevo, una oportunidad para expandir su rango interpretativo más allá de los límites que la televisión, por su naturaleza comercial, inevitablemente imponía. El México urbano y rural encontraron en sus interpretaciones una representación honesta y sin filtros. Sus personajes habitaban cantinas polvorientas, calles peligrosas y ranchos perdidos donde la supervivencia dependía tanto de la astucia como de la fuerza. Sergio captaba perfectamente esa esencia masculina tradicional mexicana, pero la matizaba con vulnerabilidades que la hacían creíble y conmovedora. La llegada de los años 2000 marcó una nueva etapa en su carrera cinematográfica. El cine independiente mexicano vivía un momento de renacimiento, con directores jóvenes dispuestos a experimentar con narrativas más atrevidas y personajes psicológicamente complejos. Sergio vio en esta tendencia una oportunidad para demostrar dimensiones de su talento que las producciones comerciales tradicionales no habían explorado completamente. Estas producciones independientes le exigieron una aproximación diferente al trabajo actoral. Los presupuestos más limitados significaban menos tomas y mayor precisión en cada interpretación. Sergio debía encontrar la verdad emocional de cada personaje más rápidamente, confiando en su instinto y experiencia acumulada durante décadas. Los festivales de cine comenzaron a reconocer su trabajo fuera del ámbito televisivo. Críticos que inicialmente habían sido escépticos sobre su transición desde las telenovelas empezaron a elogiar la profundidad y autenticidad que aportaba a personajes cinematográficos más exigentes. Su reputación en el cinema nacional se expandió gradualmente entre directores, productores y colegas actores. Ya no era solamente el villano televisivo que el público amaba odiar. Se había transformado en un actor cinematográfico respetado, capaz de elevar la calidad de cualquier producción con su presencia y profesionalismo. Esta dualidad entre su imagen televisiva y su trabajo cinematográfico enriqueció enormemente su perfil artístico. Sergio había logrado algo que pocos actores consiguen, mantener una carrera exitosa en dos medios muy diferentes, cada uno con sus propias exigencias y recompensas. Sin embargo, toda esta trayectoria ascendente se vería súbitamente amenazada cuando en 2018 un comentario aparentemente casual desataría una tormenta que cambiaría para siempre.
El año 2019 comenzó como cualquier otro en la carrera de Sergio Goyri, pero se convertiría en el periodo más turbulento de su vida profesional. La industria cinematográfica mexicana celebraba el éxito internacional de Roma. La película de Alfonso Cuarón, que había conquistado festivales internacionales y generado conversaciones importantes sobre la representación indígena en el cine nacional. Yalitza Aparicio se había convertido en un fenómeno cultural inesperado. Su actuación como Cleo, la empleada doméstica protagonista de Roma, no solo había conquistado a críticos de todo el mundo, sino que había abierto debates fundamentales sobre inclusión, representación y oportunidades en la industria audiovisual mexicana. Su nominación al Oscar como mejor actriz era histórica para México. En un restaurante de la Ciudad de México, durante lo que parecía ser un almuerzo informal entre colegas del medio, Sergio Goyri expresó opiniones sobre la actriz oaxaqueña que cambiarían para siempre su trayectoria. Sus palabras, capturadas en video por alguien presente en la mesa, revelaban una perspectiva que muchos consideraron profundamente problemática. El video filtrado mostró al actor cuestionando las habilidades interpretativas de Aparicio de manera despectiva, utilizando términos que evidenciaban prejuicios tanto raciales como clasistas. Sus comentarios no solo atacaban a la actriz personalmente, sino que reflejaban actitudes discriminatorias hacia las comunidades indígenas que habían permanecido arraigadas en sectores de la industria del entretenimiento mexicano. La reacción fue inmediata y devastadora. Las redes sociales se incendiaron con críticas hacia Goyri, mientras periodistas, activistas y colegas actores condenaban sus declaraciones. El hashtag con su nombre se convirtió en tendencia nacional, pero por razones completamente opuestas a las que había experimentado durante su carrera exitosa. Artistas reconocidos como Kate del Castillo, Tenoch Huerta y Alejandro González Iñárritu expresaron públicamente su desacuerdo con los comentarios del actor. Sus palabras fueron interpretadas como un reflejo del racismo estructural que había impedido históricamente que personas indígenas accedieran a oportunidades en la industria cinematográfica y televisiva mexicana. El caso trascendió el ámbito del entretenimiento para convertirse en una conversación nacional sobre diversidad, representación y los prejuicios que persistían en la sociedad mexicana. Académicos, sociólogos y líderes de comunidades indígenas utilizaron el incidente como ejemplo de las barreras invisibles que enfrentaban las minorías étnicas en diferentes ámbitos profesionales. Consciente de la magnitud de la crisis, Sergio Goyri decidió grabar un video de disculpas públicas. Con expresión seria y voz quebrada, reconoció que sus comentarios habían sido ofensivos e inapropiados. Explicó que había expresado mal su opinión personal, pero admitió que el tono utilizado había sido completamente inadecuado. Sin embargo, sus disculpas llegaron cuando el daño ya estaba hecho. Televisa, la empresa que había sido su hogar profesional durante décadas, comenzó a distanciarse discretamente del actor. Proyectos futuros fueron cancelados o pospuestos indefinidamente, mientras productores independientes también reconsideraban su participación en nuevas producciones. Los llamados al boicot se multiplicaron en plataformas digitales, where usuarios compartían listas de sus trabajos pasados y futuros pidiendo que no fueran consumidos. Sponsors de eventos donde Goyri tenía participación programada retiraron su apoyo, creando un efecto dominó que afectó múltiples aspectos de su carrera. El impacto personal fue devastador. En entrevistas posteriores, el actor describió este periodo como el más difícil de su vida profesional, comparable solo a crisis familiares profundas. La construcción de décadas de una reputación sólida se había desmoronado en cuestión de días por un momento de descuido e insensibilidad. Esta experiencia lo obligó a confrontar perspectivas y prejuicios que quizás nunca había cuestionado conscientemente, iniciando un proceso de reflexión que alteraría fundamentalmente su comprensión sobre diversidad cultural y responsabilidad social en el entretenimiento. Mientras la tormenta pública azotaba su carrera profesional, Sergio Goyri encontró refugio en los pilares más sólidos de su existencia, su familia. La vida personal del actor había estado marcada por relaciones duraderas y compromisos profundos que contrastaban con la volubilidad característica del mundo del espectáculo mexicano. Su matrimonio con Maribel Palmer había representado durante 26 años un oasis de estabilidad en medio del caos constante que caracteriza las carreras artísticas. Conocida también en el medio televisivo, Palmer comprendía las presiones, horarios irregulares y demandas emocionales que imponía la profesión actoral. Esta comprensión mutua había sido fundamental para construir una relación sólida que resistió las tentaciones y crisis típicas de las parejas famosas.
Los 4 hijos nacidos de esta unión se convirtieron en el centro gravitacional de la vida de Sergio. A pesar de las exigencias de grabaciones, viajes y promociones, el actor había mantenido una presencia constante en sus vidas, asistiendo a eventos escolares, celebraciones familiares y momentos importantes que muchos padres del medio del espectáculo sacrifican por sus carreras. La paternidad había suavizado aspectos duros de su personalidad que se reflejaban naturalmente en sus interpretaciones de villanos televisivos. Sus hijos conocían a un Sergio diferente, protector, cariñoso y profundamente involucrado en su educación y desarrollo personal. Esta dualidad entre el actor público y el padre privado era una de las características más definitorias de su personalidad. El divorcio de Palmer en 2010 había sido un proceso doloroso pero civilizado. Ambos priorizaron el bienestar de sus hijos sobre cualquier diferencia personal, estableciendo acuerdos de custodia que permitieron que la familia mantuviera su cohesión esencial a pesar de la separación legal. Esta madurez emocional habló bien de ambos como personas, independientemente de las razones que llevaron al fin de su matrimonio. La llegada de Lupita Arreola a su vida representó un nuevo capítulo personal caracterizado por mayor estabilidad y comprensión mutua. Arreola, ajena al mundo del espectáculo, aportó una perspectiva diferente que ayudó a Sergio a mantener los pies en la tierra durante los momentos más intensos de su fama. Su relación se construyó sobre bases más maduras, sin las presiones e inseguridades que a menudo afectan las parejas jóvenes del medio artístico. Esta nueva estabilidad emocional se volvió crucial cuando la controversia de 2019 amenazó con destruir todo lo que había construido profesionalmente. Mientras el escándalo se desarrollaba públicamente, su familia se convirtió en su sistema de apoyo más importante, ofreciéndole perspectiva y fortaleza emocional para enfrentar las consecuencias de sus errores. Sus hijos, ya adultos, mantuvieron su lealtad y apoyo durante los momentos más difíciles, aunque también expresaron su decepción por los comentarios que habían dañado la reputación familiar. Estas conversaciones familiares fueron fundamentales para que Sergio comprendiera la verdadera dimensión del daño causado por sus palabras. La experiencia reforzó su convicción de que, independientemente de los éxitos o fracasos profesionales, la familia permanece como el único refugio verdaderamente confiable. Esta filosofía personal se había fortalecido con los años y se convirtió en su guía durante la crisis más severa de su carrera. Lupita Arreola demostró durante este periodo difícil por qué su relación había funcionado tan bien. En lugar de distanciarse cuando la controversia alcanzó su punto más álgido, se mantuvo firme junto a él, ofreciendo apoyo incondicional mientras también lo ayudaba a reflexionar sobre las lecciones que debía aprender de esta experiencia devastadora. La importancia de estos vínculos personales se volvería aún más evidente cuando Sergio comenzara el lento proceso de reconstruir. Los años de dedicación intensa al mundo del espectáculo habían comenzado a cobrar factura en el cuerpo de Sergio Goyri. Las extensas jornadas de grabación, que frecuentemente se extendían por 12 o 14 horas diarias durante meses consecutivos, representaban un desafío físico que pocos fuera de la industria comprendían completamente. El glamour aparente de la televisión ocultaba una realidad de esfuerzo físico constante y desgaste acumulativo. Las escenas de acción, que habían sido una especialidad distintiva a lo largo de su carrera, exigían un nivel de preparación física que se volvía más demandante con cada año que pasaba. Peleas coreografiadas, persecuciones a caballo, secuencias de combate y stunts diversos habían dejado su marca en articulaciones, músculos y huesos que ya no respondían con la elasticidad de la juventud. Una lesión en la espalda, resultado de una caída durante una secuencia particularmente compleja, lo obligó a confrontar por primera vez las limitaciones físicas que el tiempo y la profesión habían impuesto sobre su cuerpo. El dolor persistente le recordaba diariamente que incluso los actores más resistentes no eran inmunes al desgaste natural que acompañaba décadas de trabajo físicamente exigente. Los tratamientos médicos se convirtieron en parte regular de su rutina. Sesiones de fisioterapia, masajes terapéuticos, tratamientos de rehabilitación y consultas especializadas ocuparon espacios que anteriormente dedicaba exclusivamente al trabajo o la familia. Sergio descubrió que mantener su capacidad profesional requería ahora una inversión considerable en cuidado médico preventivo y correctivo. Sin embargo, su determinación para no permitir que las limitaciones físicas definieran el final de su carrera lo llevó a desarrollar estrategias de adaptación inteligentes. Trabajó con entrenadores especializados para modificar su rutina de ejercicios, enfocándose en actividades que fortalecieran áreas vulnerables sin agravar lesiones existentes.
La alimentación se convirtió en una herramienta fundamental para mantener energía y vitalidad. Sergio adoptó hábitos nutricionales más disciplinados, consultando con especialistas para desarrollar un plan alimentario que optimizara su rendimiento físico y acelerara procesos de recuperación. Esta atención meticulosa a la nutrición le permitió mantener la presencia física imponente que había caracterizado sus interpretaciones durante décadas. La disciplina desarrollada para mantener su condición física se extendió también al manejo del estrés emocional inherente a su profesión. Sergio comprendió que la salud mental era igualmente importante para su longevidad profesional, especialmente considerando las presiones constantes de la fama y las demandas psicológicas de interpretar personajes emocionalmente intensos. Aunque nunca enfrentó enfermedades graves que amenazaran su carrera o su vida, Sergio desarrolló una comprensión profunda sobre la importancia de la prevención y el autocuidado. Esta conciencia se intensificó durante los periodos más estresantes de su carrera, particularmente cuando la controversia de 2019 añadió presiones emocionales significativas a las demandas físicas habituales. Sus colegas de generación notaron y respetaron su dedicación al mantenimiento físico y mental. En una industria donde muchos actores descuidaban su salud hasta que problemas serios los obligaban a detenerse, Sergio se había convertido en un ejemplo de cómo la disciplina personal podía extender significativamente una carrera artística. La experiencia acumulada en el manejo de desafíos físicos y emocionales se convertiría en una ventaja crucial cuando enfrentara los periodos más difíciles de su trayectoria, demostrando que la preparación integral era tan importante como el talento natural para sostener una carrera duradera en el competitivo mundo del entretenimiento mexicano. El silencio inusual en los estudios de Televisa marcó el inicio de un periodo que Sergio Goyri jamás había imaginado durante sus décadas de presencia constante en la televisión mexicana. Por primera vez desde finales de los años 70, su rostro desapareció de las pantallas nacionales, creando un vacío que tanto él como sus seguidores sintieron profundamente. Los primeros afastamientos habían sido decisiones personales calculadas. Después de décadas de trabajo ininterrumpido, Sergio había comenzado a valorar la posibilidad de tomar descansos estratégicos que le permitieran recargar energías, explorar otros intereses y dedicar tiempo de calidad a su familia. Estas pausas voluntarias habían sido lujos que solo un actor establecido y financieramente estable podía permitirse. Sin embargo, la naturaleza de sus ausencias cambió drásticamente después de la controversia de 2019. Lo que inicialmente habían sido elecciones personales se transformaron en una realidad impuesta por las circunstancias. Los productores que anteriormente competían por incluirlo en sus proyectos comenzaron a mostrar una frialdad profesional que hablaba más fuerte que cualquier declaración pública. Los teléfonos que anteriormente sonaban constantemente con ofertas de trabajo se volvieron inquietantemente silenciosos. Agentes que habían manejado su carrera durante años comenzaron a recibir respuestas evasivas cuando mencionaban su nombre en reuniones de casting. La industria había decidido, sin anuncios oficiales, que Sergio Goyri representaba un riesgo que pocas producciones estaban dispuestas a asumir. Este periodo de ostracismo profesional lo obligó a confrontar una realidad que pocos actores de su generación habían experimentado: la posibilidad de que una carrera construida durante décadas pudiera terminar abruptamente por razones ajenas al talento o la edad. La experiencia fue humillante y educativa en igual medida. Durante estos meses de ausencia forzada, Sergio redescubrió aspectos de su vida que había descuidado durante los años de actividad intensa. Pasó tiempo significativo con sus hijos, participando en actividades familiares que anteriormente había perdido por compromisos profesionales. Estas experiencias le recordaron que existía una vida plena más allá de los reflectores y las cámaras. Los proyectos personales que había postergado durante años finalmente recibieron la atención que merecían. Sergio exploró posibilidades de inversión en negocios ajenos al entretenimiento, consideró la escritura de memorias y evaluó oportunidades en el sector inmobiliario. Esta diversificación de intereses demostró una adaptabilidad que muchos no esperaban de un actor tan identificado con su carrera televisiva. La convivencia intensiva con Lupita Arreola durante este periodo fortaleció su relación personal de maneras inesperadas. Sin las presiones constantes de horarios de grabación, viajes promocionales y eventos públicos, pudieron construir una intimidad más profunda y desarrollar proyectos conjuntos que enriquecieron su vida compartida. Gradualmente, algunos productores independientes comenzaron a reconsiderar su posición. Proyectos de menor perfil,
Producciones regionales y trabajos cinematográficos de presupuesto modesto empezaron a ofrecer oportunidades limitadas pero significativas. Estos primeros acercamientos fueron evaluados cuidadosamente tanto por Sergio como por su representación legal. Su eventual retorno a producciones más visibles no fue triunfal, pero sí representó una forma de validación profesional que había temido no volver a experimentar. Directores que habían trabajado con él anteriormente expresaron públicamente que separaban al artista de la controversia, reconociendo que su talento seguía siendo indiscutible. La experiencia de este afastamiento cambió fundamentalmente la perspectiva de Sergio sobre su carrera y su lugar en la industria. Ya no daba por sentada la continuidad del trabajo, y cada nuevo proyecto se convertía en una oportunidad valiosa que debía aprovechar completamente, consciente de que el paisaje profesional había cambiado para siempre. La separación de Maribel Palmer en 2010 había representado mucho más que el fin legal de un matrimonio. Significó el desmantelamiento de una estructura emocional que había sostenido a Sergio Goyri durante sus años más productivos. 26 años de vida compartida no se disuelven sin dejar cicatrices profundas en el alma de quienes experimentan esa ruptura. Los primeros meses después del divorcio fueron particularmente difíciles. Sergio se encontró viviendo solo por primera vez en décadas, enfrentando silencios que anteriormente habían estado llenos de conversaciones familiares, risas de sus hijos y la compañía constante de Palmer. La casa que una vez había sido refugio se convirtió temporalmente en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Sin embargo, esta crisis personal también despertó en él una capacidad de introspección que había permanecido dormida durante los años de actividad frenética. Sergio comenzó a examinar patrones de comportamiento, decisiones pasadas y prioridades que quizás habían contribuido al deterioro de su matrimonio. Este proceso de autoexamen fue doloroso pero necesario para su crecimiento personal. La terapia psicológica, que inicialmente había considerado innecesaria, se convirtió en una herramienta fundamental para navegar esta transición vital. Sergio descubrió que hablar con un profesional le ayudaba a procesar emociones complejas y desarrollar estrategias más saludables para manejar el estrés y las relaciones interpersonales. Años más tarde, cuando la controversia con Yalitza Aparicio estalló en 2019, Sergio enfrentó un tipo diferente pero igualmente devastador de crisis emocional. Si el divorcio había sido una experiencia privada compartida principalmente con familia cercana, esta nueva crisis era completamente pública, exponiéndolo al juicio de millones de personas que no lo conocían personalmente. La experiencia de convertirse súbitamente en objeto de odio nacional fue psicológicamente abrumadora. Sergio había pasado décadas siendo reconocido y respetado en espacios públicos. Ahora experimentaba miradas de disgusto, comentarios hostiles y un rechazo social que penetraba hasta los aspectos más básicos de su vida cotidiana. Las noches se volvieron especialmente difíciles durante este periodo. Sergio describió posteriormente cómo la soledad nocturna amplificaba los pensamientos negativos y la ansiedad sobre el futuro de su carrera. El insomnio se convirtió en un compañero indeseado que complicaba su capacidad para manejar las presiones diurnas con claridad mental. En entrevistas posteriores, Sergio reconoció que estos episodios traumáticos lo habían obligado a confrontar aspectos de su personalidad que había preferido ignorar. La controversia racial, en particular, lo forzó a examinar prejuicios inconscientes y actitudes que había heredado de su generación sin cuestionarlas críticamente. El proceso de reinvención personal que siguió no fue lineal ni fácil. Sergio tuvo que desaprender patrones de pensamiento arraigados durante décadas y desarrollar una conciencia social que anteriormente no había considerado relevante para su trabajo como actor. Esta transformación requirió humildad, una cualidad que no siempre había sido necesaria durante sus años de éxito constante. La familia nuevamente se convirtió en su ancla emocional durante estos momentos oscuros. Sus hijos, aunque decepcionados por sus comentarios controversiales, mantuvieron el amor incondicional que solo los vínculos familiares pueden proporcionar. Lupita Arreola demostró una fortaleza y lealtad que lo ayudaron a mantener la esperanza durante los periodos más desesperanzadores. Sergio también encontró consuelo en actividades que lo conectaban con aspectos más auténticos de su identidad. La lectura, que había sido un placer abandonado durante años de horarios intensivos, regresó como una forma de escape y crecimiento intelectual. Libros sobre historia mexicana, filosofía y desarrollo personal ocuparon el tiempo que anteriormente había dedicado exclusivamente al trabajo. A pesar de todas las dificultades, Sergio mantuvo una convicción fundamental: su identidad como actor era inseparable de quién era como persona.
Esta certeza se convirtió en el fundamento sobre el cual construyó su resistencia emocional y su determinación para superar las crisis que habían amenazado con destruir todo lo que había construido durante su vida profesional. 6 años después de la tormenta que sacudió su carrera, Sergio Goyri se encuentra en una posición única para reflexionar sobre el complejo legado que ha construido a lo largo de más de 4 décadas en el entretenimiento mexicano. Su historia personal se ha convertido en un espejo que refleja tanto las glorias como las contradicciones de una industria y una sociedad en constante evolución. Su contribución artística a la televisión mexicana es indiscutible. Generaciones enteras de telespectadores crecieron amando odiar a sus personajes, una reacción emocional que pocos actores logran generar con tanta consistencia. Sus villanos no eran simplemente malvados. Eran seres humanos complejos cuyas motivaciones resultaban comprensibles incluso cuando sus acciones eran despreciables. La intensidad que Sergio aportaba a cada interpretación estableció estándares para futuros actores especializados en papeles antagónicos. Su técnica, desarrollada a través de años de experiencia y estudio, influyó en una generación de intérpretes que buscaban crear villanos memorables sin caer en caricaturas unidimensionales. Las telenovelas donde participó se convirtieron en fenómenos culturales que trascendieron fronteras nacionales. Corazón Salvaje, Mañana es para siempre y otras producciones llevaron su rostro y su talento a hogares de toda América Latina, consolidando la influencia del melodrama mexicano en la cultura popular regional. Sin embargo, su legado no puede separarse de las controversias que marcaron los últimos años de su carrera. El incidente con Yalitza Aparicio se convirtió en un momento definitorio que ilustró tensiones sociales más amplias sobre raza, clase y representación en México. Su historia personal se entrelazó con conversaciones nacionales sobre inclusión y justicia social. Esta dualidad entre talento artístico y errores personales ha generado debates complejos sobre cómo la sociedad debe evaluar a las figuras públicas. Algunos argumentan que su contribución cultural trasciende sus errores individuales, mientras otros sostienen que las plataformas públicas conllevan responsabilidades sociales que no pueden ignorarse. El caso de Sergio Goyri también ilustra cómo han cambiado las expectativas sociales en la era de las redes sociales. Comentarios que en el pasado podrían haber permanecido privados ahora pueden convertirse instantáneamente en crisis públicas que alteran carreras construidas durante décadas. Su experiencia sirve como advertencia para otras figuras públicas sobre la importancia de la conciencia social. Para los estudiosos de la cultura mexicana, la trayectoria de Sergio representa un caso de estudio fascinante sobre la evolución de las actitudes sociales. Su carrera abarcó periodos en los que ciertos prejuicios eran más ampliamente aceptados hasta una época donde la tolerancia y la inclusión se han convertido en valores culturales dominantes. Sus colegas de la industria reconocen que, independientemente de las controversias, Sergio elevó el nivel artístico de las producciones en las que participó. Directores y productores que trabajaron con él durante sus años más exitosos recuerdan su profesionalismo, dedicación y capacidad para mejorar cualquier guión con su interpretación. La influencia de Sergio en la formación de nuevos actores también forma parte de su legado. Muchos intérpretes jóvenes estudiaron sus técnicas y approaches para desarrollar sus propias habilidades interpretativas. Su método para construir personajes complejos se enseña informalmente en escuelas de actuación y talleres especializados. Hoy, mientras la industria del entretenimiento mexicano continúa evolucionando hacia mayor inclusión y representación diversa, la historia de Sergio Goyri sirve tanto como inspiración artística como recordatorio de la importancia de la responsabilidad social. Su legado permanece dividido entre la admiración por su talento indiscutible y las lecciones aprendidas de sus errores más públicos. La verdad sobre Sergio Goyri y Yalitza Aparicio que ha salido a la luz después de 6 años no es simple ni unidimensional. Es la historia compleja de un hombre talentoso que construyó una carrera extraordinaria, cometió errores significativos, enfrentó las consecuencias de sus acciones y continúa navegando las complejidades de la fama, el arte y la responsabilidad social en el México contemporáneo. ¿Y qué tal, amigos? ¿Qué les pareció esta revelación? Esta historia realmente nos enseña mucho sobre cómo las cosas pueden ser diferentes de lo que parecen al principio. Cuéntenme aquí en los comentarios, ¿ya se imaginaban que la verdad era esta? Queremos saber su opinión. Si les gustó el video, denle su like, suscríbanse al canal si aún no están suscritos, y no olviden activar la campanita para recibir todas nuestras novedades. Compartan este video con sus amigos porque esta historia necesita ser conocida por todo el mundo.
Gracias por ver y hasta el próximo video.